Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast. Gracias por acompañarnos a mi amigo Marcelo y a mí en una nueva entrega en nuestras divagaciones sobre la industria de los videojuegos y en algunos aspectos adicionales de la cultura geek, como ha sido costumbre ya en los últimos capítulos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y cómo se encuentra mi querido amigo? ¿Cómo está? Hola Alejandro, hola queridos audioscuchas. Bien, dentro de lo que se puede, acá empezando a sufrir con la calor del verano, se está empezando a sentir acá en la cordillera en el sur, pero por lo menos no es tanto como en las ciudades grandes, allá en Alejandro. ¿Cómo está el calor allá en Concepción, Ale? La verdad es que se está sintiendo en las mañanas, hace mucho frío, o bueno, un poco de frío, pero en las tardes ya es insufrible, sobre todo que uno que trabaja de camisa y corbata. Me imagino que tiene que ser terrible. Sí, la verdad es que ya poco a poco se está haciendo notar y es fome porque no termina todo sudado. Bueno, mi amigo, con las presentaciones hechas, hoy nos convoca un tema no tan agradable, que puede tener algunos tintes cómicos, por así decirlo, pero como costumbre, para no perder las tradiciones ya del podcast, ¿podrías decirnos de qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué vamos a divagar? Ya esta vez sin tanto revuelta, sin tanto color, vamos a hablar sobre los fracasos en la industria de los videojuegos en general. No solamente de juegos en particular, sino que también de algunas consolas que no lograron captar al público objetivo. Y bueno, aparte de eso en el tema central, porque en el tema de que ver tenemos que tocar un temita que estuvo, por decirlo así, latente en los últimos días. Así que En boga. claro, partamos con lo que son los fracasos. Así es, mi querido amigo, hoy día nos toca hablar de los fracasos dentro de la industria, los cuales, en mi parecer, en mi opinión, son un aspecto casi complementario de la industria. O sea, no todos los juegos que puedan salir siempre van a ser un 10 de 10, a pesar de que en los últimos años la mayoría de los juegos que han salido son bastante buenos. Y dentro de la larga y amplia historia de los videojuegos han existido algunos títulos que se merecen estar en este tipo de rankings. Sí, la verdad es que, bueno, esto de que en los últimos años los videojuegos están teniendo mayor aceptación en general va de la mano con algo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores del podcast, que es que el desarrollo de las nuevas tecnologías, la aparición de nuevas consolas, de nuevos públicos y de más accesibilidad a los videojuegos están produciendo que los juegos sean más aceptados, lleguen a la gente que tienen, ¿verdad? Y también que logren los números que la industria esperan para cumplir los objetivos del juego, que bueno, para los desarrolladores y las marcas principales, lo que buscan ellos es generar dinero, no es otra cosa que eso. Pero, Ale, ¿por qué no nos das un contexto de cómo es esto dentro de la industria? La verdad es que ahí tocaste un tema súper importante, porque dentro de todas las industrias, por más pequeña que sea la propia industria, siempre va a haber lugar para los errores, siempre va a haber fracasos, siempre va a haber alguna falla, siempre va a haber algún tipo de percance. Y la industria de los videojuegos, como dices tú, no está exenta de esto, y nombraste unos aspectos súper importantes. Muchas veces, por tratar de cumplir expectativas, por tratar de cumplir plazos, por tratar de cumplir, no sé, una fecha, se cometen caleta de errores y muchas veces se pagan con cierres de equipos de desarrollo, con cierres de divisiones, con cierres de, no sé, franquicias, por así decirlo. Y la industria de los videojuegos es súper ambiciosa. O sea, no es como antes, que antes había como una mística por querer desarrollar los juegos, por querer continuar una franquicia, de verdad entretener. Hoy en día las industrias son súper ambiciosas y quieren abarcar el mayor terreno posible con las sagas. Y eso ha dado paso y creación a verdadera atrocidades videojuegabilísticas. Bueno, sí pasa que algunos errores, algunos juegos ya casi íconos o referencias dentro de lo que es la industria. Y estos errores de producción o de tiempo, de apurar los juegos, pueden por lo general ser por diversos motivos. Y lo que busca la industria en general últimamente es lo que vienes comentando tú, de que hay que tratar de terminar los juegos lo más rápido posible. Y ese es el factor que más influye, o que por lo menos considero yo que está influyendo más en los juegos, que es el tiempo. Hay que mencionar que antes, por lo general, o se tenía la idea de que había que darse el tiempo necesario para desarrollar un buen juego. Pero bueno, eso tampoco significa que... nunca aseguró que los juegos fueran efectivamente un éxito. Vamos a hablar de un juego específicamente que eso le jugó en contra. Pero como que eso se ha ido perdiendo últimamente. Juegos como Death Stranding o el Uncharted o la última entrega de The Last of Us fueron desarrollos muy rápidos. O bueno, lo que comentábamos en el capítulo anterior del podcast, las últimas entregas de Pokémon Escarlata y Púrpura, fueron juegos que desarrollaron muy rápido, en honor al tiempo, como se dice, pero que lamentablemente tuvieron errores garrafales que son conocidos por todos el día de hoy. Lo otro que pasa igual, aparte del tiempo, es que muchos juegos fracasan porque pierden su propia identidad. Me vino a la mente ahora el tema del The Last of Us en la versión 2, que fue un fracaso. O sea, cierto sector de la industria nomás le gustó, pero perdió un poco la identidad. O sea, dejamos de tener como ese protagonismo tan bueno, tan heroico por parte de los protagonistas, a querer hacer una especie de inclusión forzada que no funcionó, que no tuvo un buen cierre. Fue un cierre como forzado, extraño, ¿cierto? Por no dar spoiler, pero esa inclusión, esa relación forzada que se creó, hizo que no fuese bien recibido. Y bueno, ahí, como tú mencionas, nuestra franquicia favorita se ha visto súper afectada por el tema de los tiempos de desarrollo. La industria está pidiendo y sacando juegos que muchas veces, con el paso del tiempo, pasan a ser juegos súper buenos, pero porque ya llevan 70.000 parches y actualizaciones. Entonces, más que... ¿Qué es el juego bueno? ¿Por el juego de lanzamiento o todas las actualizaciones y DLC que tuvo después? ¿Qué es lo bueno ahí? La paradoja del barco de Teseo.
Claro, ahí podríamos estar hablando exactamente de eso, de que estamos hablando de que en un principio era un juego y después de todas las actualizaciones es un juego completamente distinto, porque no es la misma la experiencia que tienes al jugar por primera vez un juego con errores, había hablando, no sé, de Pokémon Escarlata, pues, juegos que están llenos de bugs que de repente te puedes quedar estancado, no avanzar, te ves obligado a reiniciar la consola, para reiniciar la partida para salir de ese estanque, a jugarlo completamente parchado y la experiencia va a ser completamente distinta. Y esto, por lo que yo considero, o sea, yo lo considero así, se produce por un factor igual humano dentro de los desarrolladores. Eh, para los que son entendidos en el tema, se sabe que Game Freak y empresas igual como Naughty Dog, que son las que desarrollaron The Last of Us, son lugares muy complejos para trabajar, porque el ambiente laboral, por lo que se dice, es muy opresivo, están en todo momento presionando, si no te gusta te vas, así de sencillo. Bueno, eso no es el tema de hoy, pero Alguien más va a llorar por ocupar tu lugar. claro, pero eso es lo que se dice y bueno, algún grado de razón tiene que tener. Por lo mismo que últimamente se están viendo tantos estos problemas, pero también está ese factor que mencionaba Alejandro, de que ahora los juegos tienen esta facilidad de que al conectarse a internet y a redes, pues se les pueden descargar las soluciones, los parches y todas esas cosas, pero era algo que antes era obsoleto, era impensable. Antes no existía eso, antes el juego era malo y se acabó y ya pagaste por él, no viste un review en YouTube, no viste nada, o sea, lo más que teníamos con anterioridad y que lo tuvimos, por así decirlo, nuestra generación, eran los manuales, que te podían dar alguna idea, las revistas, me acuerdo, pero tiempo atrás lo único que había era una carátula y tenías que hacerte toda la idea. Claro, Era claro. todo lo que tenía era una carátula y se acabó. Estaba pensando en lo que dijiste respecto a las empresas y a todo eso, es que muchas veces los publishers no tienen, o los equipos desarrolladores no tienen toda la culpa. No tienen como la culpa del resultado final, sino que son como los patrocinadores, por así decirlo, que las grandes empresas que los presionan tanto para sacar el juego que al final terminan entregando estos defectuosos. Y lo otro que se me estaba pensando recién era lo que decías tú de los bugs y las descargas de internet, pues, que afectan la jugabilidad o la experiencia, porque muchas veces pasa que uno puede atravesar una pared por un bug o algo así, y estaba pensando que muchas veces tú puedes llegar a una zona que era, no sé, que eran horas y horas de juego después, y a lo mejor te perdiste la mitad del juego sin darte cuenta y avanzaste, ¿no? Entonces, para atravesar, por abrir una puerta que no se tenía que abrir antes, o pasar una pared, quizás te perdiste mucha experiencia del juego. Sí, pues eso afectaba significativamente la jugabilidad del juego. Y era algo que, por ejemplo, por lo que tú estabas mencionando, no era algo que te solucionaba una guía, una imagen de carátula. Sí, Pasaba nomás. Y vea tú a solucionarlo de alguna forma. El juego que más me pasó, por lo menos que yo recuerdo me pasó, fue con el Demon para PlayStation. Oh, Dios mío, ese era un juego que venía con tantos bugs, que nunca lo pude jugar, no sé, de manera agradable, constante, porque estaba lleno de bugs. Después, con los años, empecé a ver guías, videos y cachaba que, claro, los bugs hacían que me saltara misiones, mapas completos. Así que ese es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Y que uno, si fuera un juego que hubiese salido en el tiempo contemporáneo, ya estaría patchado, arreglado, etcétera. O quiero pensar que sería así. ¿no? Y ponte a pensar en lo siguiente, po. Si te das cuenta, incluso los juegos más icónicos, los juegos más, los 10 de 10, los top ranking de los mejores juegos, sí están llenos de errores, po, porque si no, no podrían existir los speedruns. Si te das Eso, cuenta, sí. Ocarina of Time o Super Mario 64 están llenos de errores que, es cierto, hay que hacer una especie de combinación de acciones para poder sacarlos, por así decirlo, o acceder a ellos, pero están llenos de errores, pues, y por eso son juegos que uno puede pasarse, no sé, po, un par de minutos en vez de invertirle todas las horas, porque uno puede aprovecharse de todos los bugs, de todos los errores que hay en el juego, y por eso existen los speedruns, excepto en el Super Mario 1, que de verdad es un juego que se puede pasar en 5 minutos. Bueno, pero esos son casos como excepcionales. Sí, pero yo creo que todo juego tiene como esas ventanas y esas maneras de modificarse. Acuérdate de los primeros Pokémon cuando uno podía modificar los Warpath con ciertas acciones. Podía acceder a las alfombras de teletransporte. ¿Cachai? Que si tú le hacías ciertas combinaciones podías acceder a lugares donde no se podía entrar antes. Claro. Y bueno, eso te voy a toda la partida, pero la idea era como llegar un poquito más allá. Pero todos los juegos, por más perfectos que parezcan, igual tienen sus errores que permiten hacer otras cosas. Sí, y bueno, algo que va muy de la mano con lo que estás mencionando es el factor igual, el factor del dinero o de las tecnologías que se tenían antes en estos tipos de juegos, porque para qué vamos a meternos en temas complicados, pero las empresas de ahora tienen mucho o tienen disponibilidad de recursos mucho mayor a la que tenían, no sé, los desarrolladores de hace por lo menos 10 años. Hay que considerar que hay muchos juegos que fueron desarrollados a veces por grupos de amigos, en una casa, en un garage, que obtuvieron buena recepción y así partieron como estudios, como desarrolladores y se fueron establando en lo que fueron después grandes empresas. No así como las empresas actuales que ya vienen con por decirlo así, un presupuesto establecido, un presupuesto bastante alto y que obviamente eso influye al momento de desarrollar los nuevos videojuegos. Hay que pensar que los videojuegos actuales
también se consideran un nuevo arte, son cinematografías con actores, con voz de doblaje. Entonces, obviamente, el presupuesto algo que marca eso, pero que también le da cierto, podría decir yo, un nuevo enfoque, no un nuevo enfoque, otro matiz para ver estos juegos antiguos que con tan poca tecnología, con tan poco desarrollo, se lograron muy buenas entregas y marcaron igual unos hitos dentro de lo que es la industria de los juegos. Sí, pues la verdad es que eso es súper real. Las empresas de antes contaban con recursos limitados, incluso las grandes. ¿Cachai? Tenían tecnología limitada, o había recursos limitados, había personal limitado. Muchos, como dices tú, muchos de los soñadores que desarrollaban juegos son estudios que nacieron en garaje. La mayoría, podríamos decirlo así, como banda de garage. Pero había muchos aspectos que los limitaban y que podían influir en el mal desarrollo de un juego. Ya tal vez con errores menores, pero con errores al fin y al cabo. Pero eso iba por un tema de factores limitantes. Hoy en día, como dices tú, igual, no sé, pues las grandes empresas contratan estudios que ya tienen algunos títulos y se me viene a la mente el tema de los juegos indie. Muchas veces hay pequeños estudios que desarrollan estos juegos ahora y los lanzan como para darse a mostrar, o sea, esto es lo que podemos hacer. Ahora, si nos das más, podemos hacer mucho más. Entonces, igual eso ha cambiado con el tiempo. Igual incluso hay estudios que son de una persona, pues hay juegos indie que son desarrollados por una sola persona y un computador, y eso tampoco los deja exento de que haya errores, bugs o problemas de funcionamiento, que pueden ser solventados, como decíamos, con sus DLC, con su parche respectivo. Ahora puede ser, no. Ahora no, antes te jodía y no, antes venía el título mal y mala suerte, ¿no? Igual otro factor que puede influir, pero ya como desde un punto de vista más sociológico, son las relaciones humanas. Igual dentro de los estudios yo creo que no todo es color de rosa. Muchas veces los animadores pueden chocar con los de sonido, pueden chocar con los de, no sé, por la parte gráfica, y empiezan a haber asperezas que yo creo que igual pueden generar un mal desarrollo del juego. Puede haber algo que complejice más el desarrollo y que se vaya ajustando el tiempo y eso vaya sacando bugs y errores. Bueno, eso pasa casi en todos los tipos de industria, pero igual, adicional a lo que tú estás mencionando, que hay factores que no siempre son internos dentro de los desarrolladores que igual afectan a los juegos, como, no sé, factores, no sé, por decir algo, climáticos, que hubo una temporada de terremoto, por lo que pasó en Japón hace algunos años, que muchos juegos tuvieron que parar su desarrollo porque estudios completos quedaron destruidos. Son casos específicos, pero también hay que mencionarlos. O a veces incluso factores políticos que, no sé, influyen en la historia gráfica de los juegos. Ocurren, no sé, situaciones en la vida real que obligan a modificar la historia o algunos aspectos de jugabilidad de las entregas. Entonces eso va, como dice Alejandro, generando roces, generando discordancia entre los equipos de trabajo y a la final terminan en juegos a veces con historia, en jugabilidad mediocre o no con todo el potencial que podría tener. Y también desarrolla ciertos bugs, ciertos errores de sonido dentro de la pantalla, etcétera, todo lo relacionado a eso. Justamente ahí yo creo que se va consumiendo el tiempo en errores o en discordancia, ¿cierto? Como dices tú. Igual hay hartos estudios que se han disuelto por ese tipo de problemas. Hay juegos que, por ejemplo, cambian su línea editorial o cambian a las personas y mueren franquicias. A mí se me viene a la mente con eso último el difunto Team Silent, cuando se lanzó el último Silent Hill y después se disolvió, porque fueron cambiando la línea editorial y había una esencia que mantener que, bueno, como fieles japoneses son intransigentes en algunos casos, en algunas cosas, perdón. Oye, yo creo que ya hemos dado bastante contexto de los errores dentro de la industria. Podríamos hablar un poco de cuáles son los errores más comunes que hay dentro de esto. Empecemos a dar ejemplos. Yo partí con el tema ya me adelanté un poquito con el tema del traspaso de las paredes. Muchas veces hay paredes que parece que son un sitio de teletransporte en algunos juegos, porque en vez de chocar con ellas, pasas de largo. Y muchas veces, no sé, pues se te afectan las partidas por eso. Caes como ese vacío en negro, o caes a una zona en donde no tenías que entrar, y hasta ahí llegó tu partida. Pues hay que reiniciar el punto, si es que se puede, en algunos juegos. Claro, hay que añadir también que muchas veces en estos juegos, bueno, está el factor de guardar la partida, guardar el progreso. Y cuando uno se tiraba o se tira, no sé, 3, 4 horas jugando, hay muchas veces que uno se le va o se le olvida guardar la partida. Y tener que encontrarte con uno de estos errores de, no sé, caer en estos agujeros negros, o, no sé, en una pared falsa en la cual te has atrapado, pegado muchas veces, tipo así Han Solo en Star Wars, que no puedes salir. Tener que reiniciar la partida de la consola en ese punto significa haber perdido 3, 4 horas de juego solamente para poder salir de un error. Y yo creo que, como dice Alejandro, este es el error más común de todos los juegos, principalmente los juegos antiguos. Ahora ya es difícil ver un juego así con este error, porque al ser uno de los bugs más comunes, claro, dentro de todos los juegos, es al que más le ponen cuidado los desarrolladores actualmente, el que tratan de solucionar más rápido apenas se detecta. Así, por mencionar, bueno, delante lo mencioné, el error del Digimon para PlayStation, que salió el año 2000. Ese era un juego que uno tenía que jugarlo pensando en que en cualquier momento ibas a atravesar un árbol, por decirlo así, y ese árbol te teletransportara a un mapa, o ibas a intentar entrar a una casa y terminabas en una mazmorra,
Así que bueno, como venía, así como va a ir cerrando la idea, esto no es un error muy frecuente, pero por lo menos ya se ha ido solucionando. No está Estaba exento de pensando, polémica, ¿sí? estaba pensando ahora en lo que dijiste, eso de se afecta la partida, ¿no? Y eso es algo fácil de solventar ahora, porque ahora tú puedes guardar en cualquier parte del juego, donde estés parado, por así decirlo. Es mucho más fácil. Los juegos de antes, ni hablar, o sea, tú guardabas en lugares súper específicos y ¿cómo es que se llama esto? Y a veces podías y a veces no. Yo estaba jugando el otro día el Resident Evil 0 y ahí tú tienes rollos de tinta. Si no tienes rollos de tinta, no puedes guardar. Y tenéis ciertos lugares para guardar ciertos puntos, y si no, no se guardan más. Imagínate, te voy ahí y no tuviste, no sé, un rollo de tinta, o en otro juego, cierto otro punto de guardado específico, hasta ahí tu partida y quizás cuánto progreso perdiste. Un error típico de los juegos antiguos que, bueno, como tú dices, se ha ido solucionando ahora. Solamente los RPG de antes tenían puntos de guardado en cualquier parte. Podías guardar No en medio. solamente los RPG, perdón, yo, El común era los RPG. claro, claro. Porque igual se me vienen a la mente no sé, el Mario y Luigi Superstar Saga, que fue un RPG para Game Boy. Los RPG. Sí, fue RPG, pero que tenía puntos de guardado específicos. Solamente en ciertas partes podías guardar la partida. Así que, claro, era como la regla mayoritaria, pero no eran todas así. Oye, y hablando de otras cosas que los niños, los gamers ahora no toleran, bueno, tú y yo que queremos jugar, no sé, por las nuevas entregas de Pokémon Escarlata Púrpura, estamos al tanto de la calidad gráfica del juego. Tú supongo que has visto cómo son los arbolitos y las piedras de este juego. Me encanta. Me encanta un viaje al pasado, porque estoy jugando la última entrega de Pokémon, pero con gráficos de la primera. Exacto. Ese es uno de los errores más cuestionables de los últimos tiempos, los errores en las texturas, en los gráficos. Porque, bueno, para los que no saben de lo que estamos hablando, las últimas entregas de Pokémon en general están explorando lo que es el mundo abierto, y por lo tanto hay gráficos de texturas, no sé, por decirlo, de árboles, de estatuas, casas, se ven muy mal. Se ven una gráfica típica o muy similar a un dibujo de un niño de básica, de preparatoria, con muchas líneas, con muchos, no sé cómo explicarlo, tipo Minecraft, pero no es cuadrado. A mí con los errores de textura o de renderizado o de la estabilidad de las texturas o gráficos de un juego, se me viene al tiro a la mente la empresa Ubisoft, o como se conocía antiguamente, Bugisoft, porque generalmente tenían este problema. Sobre todo en los Assassin's Creed, que es como una franquicia súper fuerte, antes, ahora ya está como más solventado, pero uno interactuaba, no sé, pues con un árbol, y el árbol se volvía una especie de figura geométrica rara, así con aristas, triángulos y todo. Casi la mayoría de los juegos de Ubisoft tenían este problema de bugs súper frecuentes. Es como lo que más tengo a la mano cuando se habla de este tipo de errores. Algunas entregas de Spyro, un dragoncito, tenían también muchos de estos problemas. Porque bueno, Spyro era un juego ambientado en la época medieval, pero muchas veces los gráficos, no sé, los Spyro para Nintendo DS, cuando pasaron del Visual Boy o de las entregas de la Nintendo 64 a la DS, que fueron las últimas que jugué, dejaron mucho que desear, porque los gráficos seguían siendo muy primitivos, muy escamosos, o no sé cómo llamarlos, creo que la idea se entiende, ¿no? Dejaron mucho que desear, y por lo menos ahora uno piensa que, bueno, con todas estas tecnologías, con todos estos nuevos desarrollos, las empresas le ponen harto dinero, harta dedicación, ya no se ven. Y en algunas entregas no se ven. Por decir algo así, los títulos como el God of War Ragnarok, las últimas entregas de The Last of Us, Uncharted 2, Death Stranding, juegazo, no tienen estos errores, pero hay excepciones, las más frecuentes, no frecuentes, las más contemporáneas, las más actuales. Por ejemplo, les teníamos contando de Pokémon y principalmente los juegos de Nintendo, pero es que eso igual tiene que ver con lo que da la Nintendo Switch, que es la consola principal, que la verdad es harto limitada comparada con una PlayStation 5 o una Xbox. Totalmente de acuerdo. La verdad es que la Switch es una buena consola, pero no debería haber salido de su portabilidad, por así decirlo. Como Claro. consola de sobremesa es muy, muy limitada. Venía con especificaciones bastante limitadas. No sé, no siento que es una buena consola de sobremesa. Como consola portátil me saco el sombrero, pero claro, totalmente de acuerdo. Bueno, dentro de los otros errores que son más comunes son la baja de FPS o la fluidez de animaciones, que yo creo que igual va como de la mano con el tema del renderizado, de los gráficos. Pasa muchas veces que esto es por una mala interacción entre el juego y el hardware donde se está corriendo. Hay juegos que funcionan mucho mejor en computador porque obviamente se pueden alterar los componentes en contraposición a una consola tradicional. Y otro de los errores que a mí me parece fascinante es los errores de interacción de elementos. Muchas veces uno tiene que interactuar con algo, desencadenar cierto un evento, hacer algo para que pase algo, y ese algo no pasa. Hay una puerta que se tiene que abrir y no se abre, un cofre que se tiene que abrir y no se abre, una persona, un NPC que te tiene que hablar para entregarte algo, darte una misión y no te habla.
Y eso me parece fascinante porque literalmente hasta ahí llegó tu juego. Efectivamente, es un error que, puta, antes los juegos, no sé, más antiguos era muy común. Y muchas veces era solucionable, había que reiniciar la partida, pero hubo casos de, puta, voy a volver a tocar, por ejemplo, el Digimon, y llegabas a un punto en que, no sé, un Leomon, no, perdón, un Agumon, te tiene que dar la, por decirlo así, una llave para entrar a una nueva mazmorra, pero no te la entrega y no puedes entrar y se acabó el juego, y se acabó. Tienes que empezar de nuevo porque no puedes avanzar de eso. Ese fue un error que llegó a Occidente en las entregas que fueron traducidas y todo eso, pero que ejemplifica muy bien lo que venimos hablando de ese tipo de errores. Igual era muy común en el Mario Paper al inicio del juego de que no se lanzara la segunda o la tercera cinemática de inicio del juego y tenías que reiniciar hasta que el juego fuera capaz de lanzarla. El error programático, no sé en qué consistiría, no sé qué fue lo que les pasó, pero es uno de los más recordados por la industria en general. No, y esto igual va como de la mano con el desencadenamiento de eventos críticos. Si no pasa esto, no pasa ese evento o la cinemática, como dices tú. Y me estaba acordando ahora que quizás esto lo podamos hablar un poco más adelante en el tema de la piratería. Porque muchas veces las empresas colocan ciertas precauciones antipiratería que se relacionan con esto. Me acuerdo que en el Ocarina of Time, sí, en el Ocarina of Time, hay una parte donde tú te enfrentas a Ganondorf y para poder ganar el juego, rescatar a Zelda y todo, tienes que conseguir una llave y abrir una reja, un portón antiguo medieval. ¿Cachai? Se tenía que levantar. Ya, pues, cuando el juego estaba pirateado, no te daban esa llave. Entonces no podías abrir la reja y no podías ganar el juego. Tú podías hacer toda la aventura, por así decirlo, pero no podías terminar el juego. No había final para ti. Entonces, va como de la mano, creo yo, esos aspectos de acciones que no se pueden hacer. Me estaba acordando recién de eso. Y bueno, todo esto, todos estos errores pueden desencadenar en algo súper fatídico, que es que se te elimine la partida, o se te dañe la partida, o tu campaña, ¿cierto? Y se vea totalmente arruinada la experiencia de juego. Puta, yo creo que eso era lo peor que te podría pasar generalmente antes, porque ahora ya es muy difícil que ocurra, pero era como lo peor. Por lo menos yo no conozco, a mí no me pasó, no conozco a alguien cercano que le haya pasado, que haya perdido su partido por algún error de juego. Pero entiendo que existen casos y no sé, yo creo que tú, Alejandro, puedes hablar más de ese tema. Con respecto a los errores, uno igual era como súper tonto en algunas experiencias, por así decirlo. Algunas veces nosotros perseguimos esos errores por algo. Ese tipo de bugs o algo así para desencadenar un evento. Me estaba acordando ahora de, por ejemplo, perseguir a mi signo. Pero claro, como tú dices, buscar a mi signo era de manera voluntaria romper el código del juego. Sí, pues, pero me estaba acordando de eso y bueno, claro, tú podías capturarlo y todo y arriesgándote a tu partida. O tratar de conseguir a Mew por los métodos de bugs y cosas así, igual podía dañar tu partida. Entonces, estaba pensando en que uno de repente igual se arriesga de forma voluntaria. Bueno, algo que ha caracterizado las entregas de ahora es esto de que veníamos conversando, de que las empresas, los desarrolladores están por lo general ofreciendo soluciones a estos tipos, a estos errores, a estos bugs que van saliendo en las nuevas entregas, mediante descargas, mediante internet, y eso a veces, muchas veces, creo que ya lo hemos comentado, o por lo menos se pueden hacer una idea de lo que significa, de que cambia la expectativa de que se tenía del juego, o muchas veces cambia la visión, o derechamente cambia la jugabilidad de las entregas en general. Hay entregas memorables que han tenido que sufrir muchas reparaciones dentro de su programación para poder entregar el juego que estaban esperando los públicos objetivos y también cumplir con los objetivos que las empresas desarrolladoras tenían al momento de entregar estos juegos. Muchos de ellos que hasta el día de hoy son muy conocidos y que, bueno, se espera que salgan nuevas entregas respecto a ellas. ¿Puedes comentar tú, Ale, respecto a eso? Claro, pues, y este tipo de acciones o este tipo de soluciones o este tipo de cambio de rumbo, por así decirlo, que mencionas tú, puede cambiar totalmente el título final o la entrega final del juego. Por ejemplo, todos conocemos la fama de los juegos de Skyrim o de Red Dead Redemption, ¿cierto? Que son títulos que ahora son catalogados de icónico. Skyrim es para mí el mejor juego de mundo abierto de la historia, o sea, muy difícilmente va a haber otro, pero que en su lanzamiento presentaron una muy grande cantidad de errores, los cuales fueron solventados mediante esto que mencionas tú y actualizaciones. Entonces, estas soluciones para este tipo de errores generalmente vienen encadenados a la evolución de la industria y todo lo que se puede hacer ahora mediante Internet, las descargas y todo eso. Efectivamente, y bueno, como veníamos mencionando también, esto genera un cambio en lo que es la experiencia de juego, porque muchas veces uno tiene una expectativa, un aire de lo que se espera encontrar, y no es con lo que se encuentra debido a todos estos problemas, todos estos bugs. Y bueno, esto igual tiene hartos tipos de repercusiones, no solamente en lo que es la jugabilidad y la experiencia de los jugadores, sino que muchas veces porque los juegos traen muchos errores, esto puede llevar a que una franquicia o alguna empresa, algún equipo desarrollador se desintegre y muera porque invirtieron tanto tiempo, tanto dinero, tantos recursos en un juego que al final no funcionó, que decepcionó, y eso los llevó a desintegrarse
o O sea, simplemente a morir, o a ser absorbidos por empresas más grandes, que también es algo muy común en este tipo de empresas. justamente, eso mismo te iba a mencionar, que muchas veces los equipos por errores son absorbidos por otras que terminan, no sé, pues matando la franquicia. Esto tiene hartas repercusiones, ya lo dijo el tío Yakuza en Rápido Furioso Reto Tokio, por un clavo se perdió una guerra. Y me viene a la mente, ¿cierto? A la memoria el tema de la franquicia con Rare y Banjo-Kazooie, que cuando lo compró Microsoft, la empresa desarrolladora Rare, Banjo-Kazooie bajó mucho la calidad de su juego, lo que antes era un juego súper icónico de aventura, después pasó a ser un juego bien X, la verdad, y que presentaba algunos, me acuerdo de algunos errores de cámara, por ejemplo, algunos errores de enfoque que son detalles menores, que no son grandes fallas, pero que llevaron a que el título, ¿cierto?, ya bajara el tema de las ventas y su popularidad. Hoy en día igual las críticas pesan harto, los testers de empresas, ¿cierto?, de títulos, la gente que se dedica a hacer reviews, tienen mucha influencia en el destino de lo que es una franquicia o una empresa, por así decirlo. Ya los mismos youtubers, los streamers tienen mucha voz y voto hoy en día en cuanto al tema de la masificación de lo que puede ser el destino de una franquicia. Igual, si el título tiene muchos bugs o algo y un streamer le hace un mal review, igual va a tener bastante influencia, yo creo, en cómo se va a vender o a tener o a modificar la aceptación del título. Oye, ¿qué te parece si pasamos a hablar un poquito de esas entregas que decepcionaron o que necesariamente podemos llamar fracaso de lo que son juegos dentro de la industria? Yo creo que hay que partir, o podríamos partir hablando sobre un juego que tenía todas las de ganar y perdió. ¿De qué juego estaremos hablando? ¿Te refieres al... Cuando se habla de errores y fracasos dentro de la industria, este es por esto hay que partir, por esto se parte, se comienza, este es todo lo que no hay que hacer. Lo que llevó a la quiebra a una de las empresas más prestigiosas de la industria de los videojuegos, primordial, una empresa líder en su momento, pero que lamentablemente gracias a esto desapareció. Ahora no es nada más que un recuerdo. ¿Y de qué título estamos hablando, mi amigo? Estamos hablando de juego de un personaje que no es de este planeta, de nuestro amigo E.T. el extraterrestre. Un personaje que tiene una película icónica en el cine, que ganó muchos premios, que es un personaje de cultura popular hasta el día de hoy, pero que lamentablemente Atari, distribuyendo y desarrollando este juego, no pudo cumplir con las expectativas. Como decía en un principio, tenía todo para ganar. Tenía un personaje entrañable, tenía una historia para desarrollar, había mucho que se podía hacer, pero que a la final terminó convirtiéndose en nada. Era un juego bastante sencillo, sin mayor jugabilidad. Yo nunca lo jugué, no sé si tú lo jugaste, Ale, tuviste la oportunidad de probarlo, pero la verdad las críticas que hay hasta el día de hoy, como menciona Alejandro, es un juego considerado uno de los fracasos más grandes de la industria, porque incluso fue uno de los factores principales que llevó a la desaparición, a la quiebra de Atari. Acá podemos hablar de lo que la ambición puede hacer, lo malo que la avaricia rompe el saco. Porque esto pasó en un periodo en donde Atari empezó a vender como licencias de juegos, que es como lo que hace Nintendo con algunos productos, pero Atari lo hizo con los juegos. Entonces tú podías comprar como una licencia y desarrollar tu juego y pegar, por así decirlo, el sticker de Atari. Entonces podíais sacar los cartuchos. No he jugado este juego, pero he visto gameplays. Long plays, por así decirlo. Y el juego no tiene ni pie ni cabeza. El juego no tiene sentido, el juego no tiene un propósito fijo, no tiene un objetivo, no tiene un principio o un fin, son simplemente recorrer pantalla tras pantalla. En algunos casos puedes jugar con una especie de viborita en donde tú vas recolectando unos puntitos que no tienen ningún sentido. El juego es un despropósito total. Y Atari pensó que con esta la iba a romper, que iba a ser como su piedra angular debido al éxito de la película, y fue todo lo contrario. Y de hecho todos conocemos, bueno, la mayoría conoce la historia de que Atari sacó tantas copias de esto y esto fue un fracaso tan grande que terminó enterrando unas miles de copias en el desierto, para que no sé, no hubieran tantos cartuchos. Así nomás, una lástima lo que le pasó al juego, creo que uno de los mejores. Un juego que tenía mucho para dar y que no pudo hacer por lo que decía Alejandro, por la ambición de la industria, más que nada por el codicioso dinero. Oye, y hablando El sucio dinero. el sucio dinero. Oye, y hablando de personaje icónico, igual hay muchos juegos de este otro personaje del cual vamos a hablar, pero vamos a hablar obviamente de su fracaso más rotundo, que es sobre un superhéroe. ¿Qué superhéroe es? Bueno, hoy día vamos a tocar puros clásicos nomás de los fracasos, pero es que por algo son icónicos. Y yo creo que te refieres al juego de Superman para Nintendo 64. Ese mismo juego. La verdad es que el juego de Superman igual era súper horrible. Y más que nada esto pasó por el hecho de que yo creo que es difícil desarrollar un juego de Superman. ¿Ya? Desarrollar un juego de Superman es súper complejo porque básicamente estás diseñando un dios. No sé, una especie de ser que todo lo puede. Pero lo que tú esperabas que fuera como un juego de peleas terminó siendo como una especie de juego de carreras, como de... Hay que seguir una especie de circuito. Insto a las personas que no han visto este juego que vean un pequeño gameplay. En 2-3 minutos se van a dar cuenta de lo que es. Es Superman recorriendo una horrible metrópolis con un cielo verde, con gráficos poligonales horribles que no se habían visto en el desarrollo de esta consola, como se vieron, por ejemplo, en Super Mario 64, que rebosa calidad gráfica. Solamente recorriendo como una especie de anillos que hay en todas partes de la ciudad, como una especie de ruta que hay que seguir en donde hay que atravesar anillos.
Es todo lo que hay que hacer. Tienes algunos combates mínimos con algunos jefes, como por ejemplo Brainiac, pero es todo lo que puedes hacer. Es como ir manejando un taxi de Superman. Es un juego horrible, mal desarrollado gráficamente, no presenta ninguna innovación, es súper malo el juego. Y la verdad es que los juegos de Superman deberían siempre estar caracterizados por la acción. Efectivamente, y es que uno de los argumentos, o no, bueno, aparte de todo lo que estás mencionando, pero algo que sí o sí hay que mencionar con el juego de Superman, que salió muy a la par de lo que fue el Spider-Man de PlayStation 1, un juego icónico de la saga y que tenía Juegazo. un juegazo hasta el día de hoy, y que si bien los gráficos eran horribles, muy parecido a los gráficos del juego de Superman, pero la historia, la jugabilidad del juego de Spider-Man es mucho mejor. Para los que no lo conocen, vean un gameplay, es hermoso. Si puedes un gameplay de lo que es Superman, el juego de Superman, a lo que es el juego de Spider-Man de Play 1, pues no hay por dónde, no hay por dónde elegir. Así que No, una lástima con lo que pasó con esa entrega del juego de Superman, que fue una de las primeras, por lo menos, igual, 3D. Ahora ya hay mejores entregas con otros personajes de lo que es la industria de DC, pero bueno. Oye, y no saliéndonos de la Nintendo 64, no hemos hablado de un juego que a mí me sorprendió cuando estaba investigándolo un poquito, que fue un fracaso, que es el Conker's Bad Fur Day. ¿Tú sabías que había sido un fracaso para sus desarrolladores? no, la verdad es que cuando me lo comentaste yo quedé sorprendido. No pensé que había sido un juego que había partido con el pie izquierdo, pero yo creo que fue cambiando la perspectiva a lo largo del tiempo, como me lo comentabas tú. Sí, pues, efectivamente, para los que no saben, este fue un juego con un presupuesto bastante alto. Los desarrolladores que fueron Rare, no, nunca supe cómo se pronuncia bien el desarrollador, Rare, Rare, rare. dejémoslo que era en Rare, gastaron mucho dinero en desarrollar este juego y esperaban, bueno, esperaban que enfocarlo, y bueno, el juego está enfocado en un público adulto, para mayor de 18 años, pero para los que no conocen el juego, el Conker Bad Fur Day tiene una gráfica muy amigable. El personaje principal es una ardillita en un mundo muy colorido, si bien el juego es muy bizarro, hay muchas insolencias, mucha sangre, eso no se dejaba ver muchas veces en lo que era la publicidad o en la carátula. Por ende, al ser un juego para mayores de 18 años, no logró las ventas esperadas. El juego, o se tenía presupuestado de que vendiera por lo menos 70.000 copias en el primer mes, y para el primer copio apenas habían vendido 23.000. Y después de 6 meses, el juego había vendido recién, estaban llegando a las 50.000 copias. Entonces, si bien hoy en día se conoce como un juego de cultura popular, un clásico, todo lo que quieras decir, fue un fracaso, principalmente en ventas. Y una lástima porque, como decía Alejandro hace un rato, el hecho de que haya sido un fracaso en ventas, llevó igual a que Microsoft tuvieran que comprar a estos desarrolladores, a Rare, uno de los argumentos principales. Ese juego fue convirtiéndose de nicho con el tiempo. Y para quienes no conozcan este juegazo, que tienen que jugarlo, es como si ustedes tuvieran un juego de los Looney Tunes, pero con el humor de padre de familia. Eso es, es Conker's Bad Fur Day. Puta, otro de los juegos que se me viene a la mente es el que también es una de las franquicias que a mí me gustan harto los shooters antiguos, es el Duke Nukem Forever. Que partimos súper bien con los Duke Nukem antiguos, pero cuando se vendió este estudio y lanzaron The Bodrio, que fue el Duke Nukem Forever, no, fue ahí yo creo que fue la lápida de esta saga. Cuando vendieron este estudio, cuando lo compraron y lanzaron esto, salió pero horrible, una mala calidad gráfica, un humor que antes venía siendo como un humor satírico negro que presenté en la industria, se perdió totalmente, una experiencia shooter horrible y que fue totalmente opacada por el lanzamiento de otro juegazo, pero juegazo, que es el Doom 2. Y bueno, la verdad es que el Duke Nukem Forever es uno de los ejemplos prácticos y clásicos de que no necesariamente tomarte mucho tiempo para desarrollar algo significa que te va a quedar excelente o vas a tener un buen resultado. Este juego, con sus altos y bajos, compras, errores, fracasos, dentro de lo que estamos hablando del estudio de programación y desarrollo, tomó cerca de 15 años en ser lanzado al mercado. Y fue lanzado, para los que no saben, principalmente para las consolas de PlayStation 3 y de Xbox 360, aparte de para computadora mediante Steam, pero esas dos consolas eran las principales. Entonces, si bien el juego tuvo buenas ventas en números económicos, las críticas más por lo que dice Alejandro, de que los gráficos eran muy malos para lo que tenían acostumbradas las entregas de Xbox y PlayStation 3. El humor era algo muy anticuado, por lo que dicen las críticas, no sé si será esa la palabra, la mejor palabra. Y bueno, un fracaso en todas las palabras para lo que fue su desarrollador. Sí, pues, como dices tú, es demasiado tiempo. Si después incluso de 7 años este juego no tenía una versión definitiva. Es como que 7 años haciendo una beta, una cosa así. Entonces igual horrible, pues y el Duke Nukem Forever era uno, o sea, perdón, la saga de Duke Nukem, un rostro de los shooters antiguos, que podría quizás haber terminado si se hubiesen hecho bien las cosas con la misma fama del Doom, que por ejemplo el último es, pero un juegazo y con una banda sonora increíble. Pasando ya tal vez a un juego más actual, el No Man's Sky fue como el error, uno de los errores y estafas, por así decirlo, que hubieron en la industria más moderna, con el hecho de que presentaba errores
de texturas, algunos errores gráficos y sobre todo errores de desarrollo con cuanto a lo que prometía, porque prometía ser un juego multijugador de exploración y mundo abierto tremendo, y resulta que fue más que nada una estafa. O sea, por ejemplo, habían jugadores que acordaban juntarse en un planeta determinado y resulta que los dos llegaban y nunca se encontraban. Entonces presentaban muchos errores de ese estilo y hubo mucho que parchar para que el juego ahora fuera medianamente decente. Mira, la verdad no conocía mucho ese juego. He escuchado que muchas quejas de que, bueno, esos problemas que tú mencionas que ha tenido que ser parchado innumerables veces. No puedo comentar mucho más de él porque no lo conozco. Así que es importante tenerlo así en consideración, porque no es un juego menor, es bastante conocido dentro de la cultura popular. Sí, pues hizo harto revuelo cuando salió ese juego. Pues ese juego iba a ser un juegazo. O sea, un mundo abierto de esas características no se había visto. ¿Quién prometía esas características? Y ya dentro de lo último que podemos hablar, de lo más reciente, bueno, todos conocemos el caso de Cyberpunk 2077, que es como ya va a ser un referente moderno de cómo no se tienen que hacer las cosas. El lanzamiento fue horrible para PC, para consolas, presentaba errores gráficos, de textura, bugueos, no sé, pues los problemas de teletransporte, de atravesar paredes, todo, lo tenía todo. Era como la lista de errores que hicimos, estaba todo presente en ese juego. Que obviamente todo fue solventado con los parches. Exactamente, pero este fue el ejemplo clásico, como dices tú, de que hacer las cosas apuradas termina en un mal producto. El Cyberpunk fue desarrollado muy rápido, querían sacarlo al mercado lo antes posible y por eso salió con tantos errores que hasta el día de hoy llegan a ser graciosos. Y hablando de graciosos, igual terminando la idea, me gustaría mencionar un juego que tenía igual algo similar a lo que pasó con LT, que tenía las todas de ganar y al final perdió, que fue el Overkill, basado en The Walking Dead, la serie de cómics y serie de televisión, que fue un desastre en todos los sentidos de la palabra. Salió el año 2018 para la PlayStation 4 y la Xbox One, pero los gráficos eran horribles, la jugabilidad era, en palabras de las personas que tuvieron la oportunidad de probarlo, era muy cuadrado, era muy rectilíneo. La música dejó mucho que desear, no daba miedo, no daba ese aire de suspenso que se esperaba de una serie o de juego basado en un mundo apocalíptico como este Walking Dead. Así que fue un fracaso en ventas y hasta el día de hoy considerado uno de los fracasos igual más recientes, principalmente por eso, porque como no cumplió las expectativas de la amplia comunidad geek que le encanta y gamer que les encantaba la serie de cómics y de Fox de The Walking Dead, un fracaso en ventas. Yo ese juego lo encuentro súper feo, pero gráficamente. O sea, como que los gráficos son lo que más me llaman la atención de manera negativa. Oye, y hablando de fracaso de las consolas, así rapidito, que tal vez igual puede dar para otro capítulo. ¿De qué consola te acordás que sea un fracaso? Parece que hay una empresa que tiene varios errores a lo largo de su industria. O sea, de su historia. Mira, a mí me gustaría mencionar particularmente dos, partiendo por nuestra empresa favorita que es Nintendo, con el Virtual Boy. ¿Tú sabes has escuchado, sabes lo que es un Virtual Boy? Sí, sí, lo sé. Lamentablemente lo sé. Y cuando yo escuché la historia o sea, cuando yo escuché lo que era un Virtual Boy, yo dije, wow, esto debe ser increíble para la época. Y cuando descubrí la historia y todo lo que era, entonces, como que lo encontré horrible y se me quitaron las ganas de comprar uno. Puta, es una consola, para quienes no conocen, era como un VR, un VR, pero como de los años 80. Pero causaba cefalea, dolor de cabeza, los juegos eran horribles, su estructura era endeble, súper mala, solamente los juegos se veían solo en rojo, y el mayor éxito que tuvo esa consola fue el Mario Tennis. Ahora podríamos decir que si se vendiera ahora sería un gran éxito porque es un objeto muy codiciado para los coleccionistas, principalmente tener una Virtual Boy original de los años 1997, creo, si no me equivoco es el año que salió a la venta, es muy complicado, así que bueno, si se vendiera ahora tal vez sería un éxito, pero conseguir una en perfecto estado es muy difícil. Hay que mencionar que principalmente en Japón se sacaron réplicas, pero que solucionaron muchos problemas que presentaba la consola en ese tiempo. Así que si algún día voy a Japón, creo que voy a traerme alguna Virtual Boy con esos problemas solucionados, para saber lo que es tener la experiencia de Virtual Boy original. Bueno, y de la otra consola que te quería hablar, o que yo al menos quería mencionar, era la Panasonic 3DO, no sé si te suena. Bueno, pero para comentarte a ti y a los queridos audios escucha, esta fue la competencia que sacó la marca Panasonic a la PlayStation y a Microsoft con la Xbox. Y bueno, según las críticas que tiene en internet, las personas que la pueden reseñar, es una muy buena consola para los parámetros de la época. Podía correr muy bien los juegos que alcanzaron a salir en esa consola, pero tenía un pequeño problema, que era muy, pero muy cara comparada a las otras consolas. Una Panasonic 3DO costaba alrededor de $700, lo que costaba por lo menos dos veces y medio lo que costaba una PlayStation 1, una Xbox, que costaban $250, $300. Entonces eso lamentablemente llevó a que su desarrollador en la empresa Panasonic la tuvieran que quitar del mercado y tuvieron que detener su producción. A mí se me hacía ilusión esta consola porque creo que una vez un primo tuvo una. Porque recuerdo que él tenía lo que él le decía, una Play marca Panasonic.
Y claro, cuando estuve investigando para este video y otras cosas, me encontré con esta consola y me di cuenta, oh, claro, esta consola efectivamente existió. Y tener una de esas consolas en el día de hoy, de verdad es algo muy valuable, de mucha colección, algo similar a lo que es el Virtual Boy. Hecho con las consolas que te quería comentar, por ejemplo. La verdad es que no me sorprende el tema del precio porque para la época en que salió la industria, Panasonic estaba súper bien posicionada como empresa. Entonces no me sorprende el tema del precio que tenía. Yo sí, de consolas fracasadas dentro de la industria, dentro de la trayectoria de todo lo que son las consolas a lo largo del tiempo, a mí siempre se me viene a la mente, bueno, fuera del Virtual Boy obviamente, el Philips CDI, que fue la consola que sacó Philips como competencia a lo que era el PlayStation y algunas consolas de Nintendo, que era horrible. Era cara, era mala, tenía una tecnología de lectura de CD horrible y que el Nintendo se tiene que arrepentir toda la vida de haberle licenciado juegos, pero tiene algunos juegos horribles como Super Mario Hotel o unos juegos horribles de Legend of Zelda que están con la misma animación que esa serie que salió de Zelda, que parecen no sé, unos dibujos pero de bajísima calidad, y siempre me acuerdo de eso. Bueno, mi amigo, y yo creo que ya con esto vamos llegando como a la conclusión del tema. Y podemos ver que todas las industrias tienen fallos y la industria de los videojuegos no queda exenta de esto. Y si bien es cierto que conversamos que muchos de estos fallos, de estos errores tienen soluciones, esto no quita que la primera experiencia que se tiene, que es fundamental, se vea entorpecida. Porque no es lo mismo o no es igual iniciar un juego con un mal sabor de boca para tener solo un final bueno mediante actualizaciones que tener una experiencia completamente buena desde el inicio. Efectivamente, mi querido amigo. Y bueno, esperamos que, bueno, esto es algo que vengo mencionando hace ya capítulos, pero uno quisiera esperar que con el desarrollo de las tecnologías, con el paso del tiempo, las empresas vayan aprendiendo a solucionar estos errores para que principalmente la experiencia de los jugadores no se vea afectada al momento de probar estos nuevos juegos. Pero es algo que yo creo que no va a pasar, porque bueno, factor dinero, factor tiempo, factor producción, es algo que no se va a detener y que difícilmente vamos a encontrar una empresa que son las que ponen las lucas que va a decir, démosle el tiempo a los juegos para que sea una buena entrega. Porque dejan de ganar, eso es lo que pasa, dejan de ganar. Tampoco, como mencionamos, desarrollar un juego por mucho tiempo es la solución para que sea un buen juego. El ejemplo más claro, el que mencionamos del Duke Nukem Forever. Así que solo nos queda esperar de que por lo menos las empresas aprendan o por lo menos intenten darse el tiempo necesario para desarrollar juegos buenos y que no tengan que pagarlo tanto, para que no se lleven de patch. Claro, que no pase como que un juego, no sé, pues si lo descargáis online, pase, no sé, con 10 GB de inicio y después sean 30 de solo actualizaciones. Así que ojalá la industria se pueda tomar un tiempo prudente para el desarrollo y sobre todo el aspecto de las pruebas. Que se prueben todos los aspectos como pasa en los juegos que son súper buenos y que yo creo que el testeo es lo importante. Oye, buen tema el que hablamos hoy día. Se nos pasó, por lo menos a mí se me pasó la hora hablando de los fracasos, no sé si a ti. También, la verdad es que pensé que iba a ser un tema un poquito más frío y que no íbamos a recorrer tanta industria y resulta que dio para mucho que hablar. Al parecer, los fallos dentro de la industria han sido extensos a lo largo de su historia. Así nomás, pues. Oye, ya que terminamos de hablar de lo que son los fracasos, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección de nada que ver? ¿Estoy mirando Me alguna parece. serie, jugando algo? ¿En qué estáis? Bueno, terminé de ver la serie de Halo el otro día, la terminé de ver y estaba buenísima. Es 100% recomendable, así que a los que les gusta la saga de videojuegos de Halo, les recomiendo la serie. Tienen que verla con un poco de mente abierta, porque Master Chief acá, el jefe maestro en la serie, está un poco nerfeado, pero un poco. No es como en los juegos que era literalmente indestructible, acá es un poquito menos indestructible. Y estoy viendo la serie de Merlina, pero voy casi terminándola. Está entretenida, como te decía la última vez, pero no me convence al 100%. No sé si estoy embelesado por el encanto de Raúl Julia del 91 como Homero Adams, pero está buena, está buena. Ya. En juego volví a jugar Valorant, todavía quedan un par de manitos, pero no estoy jugando Ranked como antes. ¿Y tú? ¿Estás viendo algo? ¿Estás jugando algo? La verdad, jugando, estoy retomando el juego físico de cartas de Yu-Gi-Oh! Lo tenía botado harto tiempo por el estudio y por los trabajos que estaba haciendo. Lo retomé hace una semana porque en enero pretendo ir a Viña a competir, hay torneos y quiero ir a jugarlos todos. Y es un juego, en algo digital todavía no nada. No es mi mítico Pokémon Go que todos los días jugando, pero eso es como algo, es parte de mí ya, como que no lo considero. Y así mirando series, todavía nada. Estoy siguiendo la sexta temporada de My Hero Academia, porque están adaptando un arco del manga que, bueno, yo soy fan y me encanta mucho este arco del manga y lo están logrando muy bien. Así que eso es como lo que estoy mirando y jugando. La verdad no, todavía estoy a punto, bueno, el curso todavía no tengo que dar mi último examen de grado de este año, así que estaba bastante ocupado y no tenía mucho tiempo para otras cosas. Pero eso, ¿Verdad que se te viene el examen de grado? Te sí, deseamos lo mejor nomás. gracias. Oye, y con respecto al otro, bueno, tú siempre has sido súper fan de los juegos de cartas, ya sea Pokémon o Yu-Gi-Oh, más Yu-Gi-Oh. Así que, pucha, te deseamos lo mejor, ¿no? En el aspecto competitivo, ese mundillo, sobre todo el de Yu-Gi-Oh, es bastante complejo.
Tenés que tratar de sacar al tiro un número alto nomás porque no te vaya a tocar el que juega en cadena. Bueno, efectivamente, una estrategia así es la que estoy ocupando yo, una estrategia que Ah, toma muchas cadenas, que demora mucho tiempo, que a veces se mete en el turno del rival, pero la estoy jugando porque es buena, hay que saber jugarla, es complicada, pero es buena, obtiene buenos resultados, así que nada más que mencionar en ese donde, sentido. donde quedaron los buenos tiempos en donde uno tenía un buen monstruo que pegaba fuerte y sacaba el turno. Ah, Creo sí, que, pues. creo que por eso me gusta un poco más Pokémon. El juego es más simplificado, por así decirlo, aunque no deja de tener sus estrategias, pero igual es un poco más simple. No, yo creo que Yu-Gi-Oh está en el término medio, porque igual, por ejemplo, la Magic, no sé si cacháis la franquicia, es complejo de jugar igual. Sí, por supuesto. No, sí, en eso concordamos. Yo creo que Pokémon es más sencillo lo que es jugabilidad, anda de la mano igual con lo que es One Piece TCG y Digimon CCG, que igual tienen sus cartas. Ujú. En un término medio podíamos encontrar Yu-Gi-Oh! En lo que es complejidad, y bueno, igual Yu-Gi-Oh! Es un juego que tiene muchos más años que Digimon, que Pokémon. Bueno, no que Pokémon, pero que Digimon y que One Piece y que Dragon Ball igual. Pero si hay uno que es más antiguo que todo y que requiere una mayor complejidad, mucha cabeza para lograr ganar torneos y cosas así, es Magic. Que hay distintos tipos de juegos, pero Magic en general es un juego que requiere cabeza, requiere igual harto tiempo, requiere harto igual dinero, pero bueno, así como todo ámbito competitivo, si quieres lograr esos objetivos hay que ponerle plata y ponerle tiempo, ¿no? Es parte de, Así. Si tú lo deseas, puedes volar. así nomás, ¿no? Oye, Ale, Bueno, igual sí, hace unos días pasó un evento no menor, que igual, no sé si lo miraste, que obviamente que sí. lo viste completo, ¿no? Estamos hablando del No, Games Awards 2022. justamente. Pues sí. No lo vi completo, un evento largo y lamentablemente me pilló en un horario complicado, pero sí al otro día me informé de lo que había pasado. A grandes rasgos, ¿qué te pareció la premiación? Yo creo que justa. El juego del año salió Elden Ring y yo creo que lo tiene bien merecido. Yo creo que hasta la actualidad, por lo menos en una opinión personal, es el juego con mundo abierto que mejor ha logrado ese objetivo. Tiene gráficas muy buenas. Igual no está exento de polémicas, pero bueno, están estos temas de los parches online, que eso la soluciona todo en este tiempo contemporáneo. Pero yo creo que está bien merecido el premio al juego del año. Lo peleaba con God of War Ragnarok, pero cualquiera de los dos yo hubiese quedado feliz, porque God of War Ragnarok igual muy buen juego. Igual se llevaron, creo que entre los dos, o sea, no creo, entre los dos se pelearon muchos juegos, perdón, muchas categorías y muchos premios. Así es, concuerdo contigo en ese aspecto, pero estoy contento con la decisión. Yo creo que se lo merecía más el de Enrique que God of War. Lamentablemente, la secuela del Dios de la Guerra, perdónenme con lo que voy a decir, pero no me pareció tal vez tan innovadora con lo que fue el de Enrique. Siento que el aspecto gráfico, todo lo que es el lore, todo lo que es la aventura, todo lo que ofrece el de Ring es un poquito, es levemente más llenadora y más apreciable que lo que ofrecía God of War. Porque igual God of War se ve un poquito limitado dentro de los orígenes de su saga y en lo que ha ido transformándose, pero que mantiene esa esencia que tal vez fue un poco continuista frente al God of War, el God of War así que revivió la franquicia en la era vikinga, pero sí quedé un poquito más contento con que el hecho de que haya ganado Elden Ring. Bueno, sí, igual así, para mencionar, para los que no conocen tanto, el primer juego más esperado lo sacó uno de los juegos que a ti te encantan, pues, el de Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Se Justamente. espera que salga el próximo año, así que esperarlo, porque es un juego que promete mucho. Se dieron hartos buenos anuncios en este Game Awards. Y respecto al de Legend of Zelda Breath of the Wild, bueno, ya lo había comentado, a mí no me enganchó mucho el juego, pero sí lo tuve que terminar, porque obviamente tengo que jugar el 2 también, pero espero que sea un poco mejor que el 1. No, hay mecánicas en el 1 que no me gustaron tanto. Respecto a los otros ganadores, ¿qué opinas tú? Mira, hay muchos juegos que yo no conozco, por obvias razones, pero me quedo como, por ejemplo, los premios que recibió Stray. Es un juego que yo por lo menos he escuchado, he visto algunos gameplays, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero recibió buenas críticas, creo que lo tiene bien merecido, y la verdad hay muchas entregas que yo por lo menos no conozco, no me manejo, igual es lo que es en premiación de equipos de juego, típicos juegos de esports, pero bueno, supongo que está bien. En el juego deportivo se le llevó el Gran Turismo 6 o 7, el 7, ¿verdad? Y es un Gran Turismo, siempre hace un buen juego deportivo, así que creo que lo tiene bien merecido. ¿Qué opinas tú? Ahí los que le hacen peso al Gran Turismo son los Forza, pero Gran Turismo me gusta más la serie que Forza. Forza se lo lleva por el aspecto más realista de lo que son las carreras, pero Gran Turismo es icónico. Respecto a los juegos, me gustó el hecho de que haya ganado Bayonetta 3 como juego de acción, me gusta. Es un juego que a mí, yo jugué el 1 y el 2, me gusta bastante la historia, los jefes son buenos, es un hack and slash que me gusta bastante, lo disfruté harto en su momento. Las batallas con los jefes las encuentro súper buenas y no es tan invasivo dentro de la pantalla, así que sí me gustó que haya ganado. Bueno, con respecto al otro aspecto, igual estos eventos se dan mucho para hacer anuncios. Y no sé si tú viste los anuncios, a mí, bueno, obviamente hay algunos que me llamaron más la atención que otros. Sí, pues, efectivamente. Habían muchos anuncios típicos de un Game Awards, pero me quedé con tres, o por lo menos quiero mencionar tres que fueron los más significativos. El primero fue el Death Stranding 2, bueno, Hideo Kojima, así que esperamos que saque una buena continuidad o no, una nueva versión mejorada, o no sé, la verdad. Espero mucho y a la vez espero nada de este Death Stranding 2, porque siendo Hideo Kojima podemos esperar un buen juego, pero igual podemos esperar cosas muy raras. Eso es la verdad. Bien crípticas. Bien raro, sí. Y con el otro anuncio que me quedo es con, bueno, el adelanto que dieron de la
de la película de Mario Bros, de Super Mario Bros, que hoy la verdad eso me hypeó mucho, porque se ve muy bien solo, y lo único que quiero es que salga esa película para poder ir a verla, o para poder odiarla con todo mis... Ya veremos. Vamos a tener que Y reseñarla. sí, hay que reseñarla. Y bueno, el tercer anuncio que yo creo que igual a ti te gustó harto fue el anuncio del Star Wars de Survivor 2, creo que se me equivoco. Sí, Y Jason Record. siendo Él Star hace la Wars, continua. bueno, siendo Star Wars también me llama la atención, aunque sigo mucho la línea de juegos, pero me llamó bastante la atención. Ahí yo creo que puedes comentar un poquito más. Bueno, yo igual me quedo con algunos anuncios. Comparto lo del Death Stranding 2. Generalmente igual las segundas partes las tienen más difíciles. La tienen un poco más complicado para superar. Las secuelas rara vez son mejores. Pero bueno, siendo Kojima y también el apoyo que tiene con Guillermo del Toro ahí, yo creo que van a hacer algo súper bueno. Yo creo que van a lograr, si no superarlo, igualarlo. Y claro, siendo Kojima también podemos esperar algunas cosas extrañas. Puta, sí, la verdad es que yo me quedo con el primero, fue el anuncio del Star Wars Jedi Survivor, que es la continuación de Fallen Order. Continuamos la historia de Cal Kestis, este Jedi renegado, y la verdad es que jugué el Fallen Order y quedé súper encantado, así que no me sorprendería que este juego fuera, sino igual, un poco mejor. Gráficamente me impresionó bastante, quedé súper contento con lo que vi en el tráiler, así que solamente esperar para jugarlo. Otro de los juegos que me llamaron la atención, bueno, fueron el Diablo 4, la continuación, ¿cierto? De este RPG que es icónico y clásico, que también tiene larga trayectoria y un amplio lore y harta gente que lo juega, también me llamó la atención. Y lo que habíamos comentado con anterioridad, el Final Fantasy XVI ya, que también va a salir su lanzamiento, ya súper esperado por los jugadores de Final Fantasy. Y el otro que igual no esperaba, al menos yo no había visto noticias de este lanzamiento, que es el Cyberpunk 2077, el Phantom Liberty, que no sé si tú estabas al tanto que iba a salir uno nuevo. No tenía idea. Yo tampoco, fue como que me tomó por sorpresa. La aprendan así, errores, ¿no? Sí, por favor, CD Projekt Red, no lancen algo sin testearlo. Bueno, así igual ahora me vengo Así que eso es acordando lo que podemos, o sea, lo que puedo comentar del... Así ahora me vengo acordando que igual se anunció Tekken 8, que bueno, para los fanáticos de la saga es una gran entrega. Y lo que va a ser el Street Fighter 6, que después de tantos años va a volver a ser Street ¿verdad? Fighter. Ojalá esta cuestión no salga como salió con el 5, en donde había que comprar todo, hasta los combos había que comprarlos, me acuerdo. No, fue una exageración, pero había que comprar todo. Ojalá aprendan nomás. Es que el dinero corrompe demasiado. El sucio dinero. Así no es. Oye, Ale, ¿qué te parece si dejamos hasta acá el capítulo? Estuvo bastante bueno, bastante interesante. La verdad es que sí, ya siendo hora de que vayamos cerrando esto, hemos hablado bastante, hemos recorrido harto respecto a de los fallos de la industria y de lo nuevo de la industria. Así que nuestra querida audiencia, hemos llegado al final de esta nueva entrega. Esperamos que haya sido de su agrado, esperemos que los títulos actuales que vengan no presenten tantos errores, y para no alargarnos más, nos vemos en el próximo episodio. Bueno, está de más recordarle a nuestros queridos audioescuchas que cualquier duda, comentario, sugerencia, queja, nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, portal-geek-podcast en Instagram y TikTok, y también nos pueden encontrar en YouTube o en nuestras principales plataformas de escucha, que son Spotify y Apple Podcast, como Portal Geek Podcast. Dejando que estén muy bien, un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo.